y bienvenidos a Sesión Estudio 4. Una vez más, hoy estoy muy contento, como siempre, porque tengo un invitado fantástico, que es Antonio José Iglesias. Y Muy buenas. Buenas tardes. Nosotros grabamos por la tarde, pero buenos días, buenas tardes, buenas noches, según a qué hora nos escuchéis. Hola. ¿Cómo estás? Muy bien, contento de estar aquí. Muy bien. Bueno, mucha gente te conocerá, sobre todo de Valencia o de Madrid, pero a lo mejor gente de fuera es posible que no te conozca. Igual en México algún personaje, Colombia. Pues mira, casualmente es posible que te oiga alguna de esas personas desde México, porque qué bien. Muchos de nuestros seguidores son de México. Órale. Y pues nada, Antonio es... ¿Antonio o Tony? ¿Cómo prefieres que te llame? Como quieras. Te da igual. Da igual. Bueno, tú eres de Madrid, pero estás viviendo en Valencia desde hace... 15 años. 15 años. Y eres, pues, cantante, productor, disc jockey, mercenario también. A veces, cuando toca, a veces sí. Sobre todo artista musical. Artista musical. Sí. Y además, siempre me llama la atención el tipo de narrativa, los estilos de muchos de los productos que... Las antietiquetas. Sí, son antietiquetas. Son antietiquetas, sí. Es una fórmula en la cual estás queriendo explicar, así con pocas palabras, de una manera muy de marca, de lo que va la propuesta. Y a la vez que explicas, pues también tiene un punto de confusión o de invitar al pensamiento. Y a veces puede que una pequeña parte de cómica. Más irónica. Irónica. Pero respetuosa siempre. Muy bien. Vamos a aproximar un poco el micrófono, me da miedo. Muy bien. Porque estás hablando muy tranquilo, me parece muy bien. Muy bien. A ver, me aproximo. Sí. Vamos ahí. Yo creo que estará bien, pero por si acaso. Muy bien. Muy bien. Bueno, y entonces ahora estás aquí tocando en Valencia, llevas un tiempo, pero bueno, has estado en un montón de grupos, ¿no? Yo he visto algunas de tus formaciones, no las conozco todas. Por ejemplo, recuerdo, hace poco has estado otra vez en la gira Crucis con el dúo Caifás. 11º año de Jesucristo Superstar de Salón. Jesucristo Superstar de Salón. Sí. 11º año ya. 11º año ya. 11º año, sí, señor. Madre mía, yo recuerdo, no sé, creo que fue no sé si el primero o el segundo año en Record Shop. En Record Shop. ¿Tú me grabaste un vídeo? Además, una actuación de estas que todas son divertidísimas, sí. pero una actuación un tanto especial. Sí, además, sobre todo en los primeros años y tal. Sí. El show ha ido creciendo y afianzándose, sí. Luego también te he visto con Duomo. Duomo, mi grupo de toda la vida, que llevamos ya 23 años. Ahora un poco más parados, porque estuvimos en Valencia. Cuando vinimos de Madrid a Valencia, vinimos los dos. Pero la otra media naranja hace unos años que se volvió a Madrid. Entonces también fueron muchos años muy a full, entonces ahora seguimos pero con un ritmo un poquito más... Ha cambiado mucho la manera de promocionarse y el mercado desde que vinisteis con Duomo. Mucho, sí. Han cambiado. Porque yo recuerdo que teníais cierto tipo de relevancia que ahora lo pienso y digo, habría que moverlo ahora de otra manera para conseguir esa relevancia. Sí, sin duda. Han cambiado las fórmulas, la manera de hacer ruido, sí. Recuerdo vinilos, ahora han vuelto los vinilos. Sí. Ha dado tiempo a que se fuesen y volviesen. Sí. Ha sido el efecto boomerang, el vinilo, sí. Muy bien. También recuerdo haberte visto pinchando reggae con Sputnik DJ. Sí. Sputnik es el nombre que me pongo es el alter ego para jamaicanear. Y tocando la batería. Y batería, sí. ¿Estás tocando a veces con toreros muertos? Con los toreros, sí, cuando he dicho lo de México y México, por Duomo, por jamaicanadas y sobre todo por los toreros muertos, y en Colombia por toreros también, sí que hemos ido allí varias veces. Llevo unos años con los toreros muertos. ¿Qué tal funciona toreros muertos en México o en Colombia? México bien y en Colombia muy bien. ¿Son conocidos? Muy conocidos, que los toreros en su momento, a final de los 80, estuvieron en un festival que fue muy relevante, de que estaba el tema del rock en español y tal. Aparte que allí los grupos que así que tuvieron algo que ver en la movida, pues tienen su relevancia, ¿no? Y con toreros, pues por lo que sea, por el momento, el calendario tal, pegó y la sombra es alargada. De hecho, gente de varias generaciones, ya padres y madres de familia,
cuando vamos, ahí sigue el asunto, y hijos que han oído hablar, en fin, que tiene su pegada allí en Colombia, cosa que me sorprendió para bien, bastante, sí. Independientemente de la calidad del producto, que a mí me encanta. Puede tener que ver algo con... Hay una herencia un poco de todos aquellos grupos que estuvieron en esas grandes compañías en los años 80 y parece que todavía sigue esa hegemonía. Más que hegemonía es la huella que se deja. Hay cosas que son más efímeras y otras cosas que se quedan. Sí, los contactos y el público, al fin y al cabo. Hombre, eso es indudable. Sí, luego también está el hecho del efecto éxito en este caso, Mi Agüita Amarilla, pues que en Sudamérica pegó también bastante. Pegó bien ese. Pero en Colombia, sí, también. Entonces, pues sí, aparte de, claro, los contactos y tal, pues fue lo que hizo que en su momento se plantase esa semilla y de aquellos polvos estos lodos. Muy bien. Me llama la atención porque yo te veo a veces tocando la guitarra y cantando, y ahora pues te he visto también tocando la batería en otros productos, pero pues ahora pues te imagino tocando la batería. No te he visto nunca tocando con Toreros Muertos, creo que no haber visto nunca Toreros Muertos en directo. Estuvimos en Valencia hace unos años y quizás este año volvamos otra vez. A ver si tengo esta vez la oportunidad de verlos. Sí que he visto a Pablo Carbonell en solitario en directo una vez. Pues mira, va a tocar en un par de semanas en Valencia y yo voy a pinchar después. En un par de semanas. El día 21 viene por Valencia, el de Disisto en Ladas, sábado, y iba a ser una actuación de toreros, no ha podido ser, pero entonces la ha heredado Pablo, y bueno, ya que estamos en Valencia jugando en casa, pues me voy a unir a la aventura y voy a ejercer un poco de DJ después. No jamaicano, va a ser más miscelánea, pero bueno, una aventura en cabina, ahí estamos. Muy bien, yo recuerdo de aquel concierto, porque en aquel concierto que estuve, estaba yo trabajando, pues yo creo que recogiendo vasos en una discoteca, creo que fue en Roxy Club, y recuerdo el setlist, ¿no? Sí. Y creo que llevaba 7 canciones apuntadas, y no estaba Mi Agüita Amarilla, y yo calculo que tocaría 21. Sí. Claro, Pablo tiene el punto, claro, que hablamos de concierto, pero también es un monólogo, es un actor, es un showman, es un frontman, y aparte cuando está en solitario pues va alternando canciones con anecdotario, con historias y con monólogo, tal. Entonces el guión tiene un punto subjetivo, sí. Y Mi Agüita Amarilla igual no hacía falta que estuviese en el tal porque igual estaba sobreentendida. O sea que, sí, al final creo que era la penúltima canción, la última. No la voy a tocar. Bueno, sí, la voy a tocar. Y si no se la piden. O sea, claro, y la toca. Creo que nadie se la pedía por respeto, diría yo, fíjate. Y al final... Parece ser ese esclavo de tus hijos, sí. Nadie no la pidieron mucho, nadie la pidió y él la tocó igual y la disfrutamos. Pues claro, todo esto venía por el concepto de cuando estás delante o cuando estás con la batería detrás, y me intento imaginar, ¿no? Pues, mi experiencia tocando y esto, y recuerdo mucho tanto la ayuda que da el tener un buen batería, que te cuelgas sobre su tempo y ya sabes que la cosa va a caminar. 2 baquetas, 2 batutas. Sí. ¿Eres de metrónomo? En directo no. En directo no. ¿Y practicando? Sí. A veces sí. Y grabando también, por supuesto. Bueno, dependiendo de lo que se vaya a hacer, pero me llevo bien con el metrónomo, sí. Me dijeron la primera vez, dice, si lo ves como un clic matemático, igual es un poco más complicado, pero si te imaginas que es un negro con un cencerro tocando contigo, y así es. Es alguien que te ayuda. Para mí el metrónomo es alguien que está tocando conmigo. Si te lo imaginas como, lo que tengo que hacer es encajarme con este músico que hay aquí también. Sí. Y entonces, si yo no pego el tirón, sí que funciona. Claro. Si yo estoy lo justito ahí detrás, en el tempo, mira, ahora no se oye. Sí, incluso yendo con él, yo tengo que surfeas y vas ahí. Incluso con esas canciones que parece que entre en el estribillo, entre la estrofa y el estribillo, parece que da una sensación como de que necesite acelerar, si sabes retener de la manera adecuada. Y viceversa, para no caerse también. Bueno, metrónomo. El metrónomo pone el punto matemático y nosotros el humano. Pero te gusta no llevarlo en directo. Sí, en directo no. Bueno, aparte cuando estás de mercenario, un poco lo que te digan. Bueno, la verdad es que por suerte el tema mercenario tampoco es una cosa que haya ejercido demasiado. Lo que pasa es que cuando estás haciendo y tienes que adaptarte como músico a una cosa que te es un poco más ajena, hay que adaptarse, por supuesto. Pero por suerte nunca he tenido que tocar con
con metrónomo así en directo. Lo que sí he tocado muchas veces es haciendo matrimonio la batería con programaciones. Que es casi lo mismo. Que es casi lo mismo. Esto con el robot, pero es menos frío. Sí. A mí me gusta tocar con metrónomo. Y luego para hacer producciones... Sí, para producciones, por supuesto. Por supuesto. Fíjate lo del metrónomo, comentabas lo de estar delante y estar detrás. Claro, cuando a veces estoy cantando guitarra adelante y hay un batería, le exiges, te pones en su piel, ¿sabes? Y luego lo ves desde el punto de vista del batería y ves lo que realmente se agradece y lo que se reprocha, ¿no?, del tema. A mí me ha llegado a pasar de estar tocando con casiotones, o sea, con cajas de ritmos, que tiene su tempo, y estar tocando el tema y decirle a mi compañero en dúo, me dice, oye, tío, la estamos tocando lenta. Y dice, no, el tempo es el de siempre. O sea que la percepción también a veces... Claro, si llega a ser un batería y dices, lo estamos tocando lento. Y no. O sea que a veces la percepción humana del momento es muy... Entonces, ¿qué pasa? Que el directo tiene ese rollo de... Por eso las horas en directo suelen ir a veces un poquito más... Depende de qué género. Depende de qué género, es lo que te iba a decir. Sí, hay que tirar... Porque hay géneros que a veces te da la sensación que tienes que ir más rápido, pero pierden el baile. Sí. Y pierden el groove. Y yo soy partidario, como poco, a mucha gente se lo digo, de tener, aunque sea... un beat de referencia, para dar el toque. Esto tiene que ir como a 104. Tú lo pones a 104, hace tic, tic. Y a partir de ahí, tic, y tú ya haces tic, tic, tic. Y ya no lo miras. Sí. Que luego al final resulta que os habéis emocionado y acabas a 108. Sí. O más. Sí, pero sí. Pues bien, fantástico, sí. No pasa nada. El punto de pero el concepto de no empezar ya en 112, porque si no... al final no va a bailar en absoluto. Aparte, si es en 104 empiezas en 112, lo vas a acabar en 120. O sea que, pero sí, aparte no es lo mismo cuando estás tocando música instrumental, a veces cuando también la cosa es de un cantante y tiene que atenderse a la letra, entonces no puedes atropellar. Y el tipo de base que vaya a llevar. Si tiene que haber mucho empuje, sí. El tempo tiene que ser predecible. Sí. Ya no digo que tenga que ser estable. No, pero predecible. Pero tiene que ser predecible para que todos podamos conjuntarnos. A veces también he tocado batería y cantar a la vez. Entonces estás parando el penalti y tirándolo a la vez. Sí, claro, como para ponerte el metrónomo. No, te lo puedes poner, pero que como vas cantando cómodo, entonces va cómodo y va con groove, y si entras en ese bucle, vale. Ahí a mí personalmente, cuando me ha tocado sonorizar un batería que canta, siempre dices, espero que cante fuerte, espero que se arrime mucho el micrófono, espero que toque flojo. Claro, porque si encima le pones ahí demasiado, como estoy a cantar, súbeme mi voz, como estoy con la batería que tapa bastante, méteme la voz por monitor, pero claro, lo tienes aquí, entonces sí, y cuando te das cuenta, acopla. Y te entra casi la misma cantidad de caja por el micrófono de voz. Exacto, que de voz. Por el de caja, sí. Y entonces, a medida que vas subiendo, también ganas el volumen de la caja, una cosa pelea con la otra. Y los micros de ambiente, sí, está claro que sonorizar, bueno, tú lo sabes, como experto. Por eso vienen muy bien los micrófonos de diadema para los que sois bateristas. Madonna, ¿no? Sí. Aunque no tengan una tímbrica a veces ideal, bueno, según qué modelos, pero que son complicados, la verdad. Sí. Bueno, tampoco me quiero enrollar con cuestiones técnicas, aunque seguro que a algunos de los oyentes hasta les interesa, porque aquí también pretendemos dar información técnica, aunque últimamente me estoy liando mucho con las entrevistas, porque en realidad es lo que más me divierte y donde yo más aprendo. Todos aprendemos. Sí, constantemente. Pero todo esto venía por lo de la figura del frontman, porque he tocado en muchas bandas, he tocado en algunas jam sessions y dentro de la poca experiencia que tengo, porque no son... Usted tiene tablas, señor mío. Que se enteren en México, ¿eh? No, bueno. Pero no... Bueno, da igual, independientemente. Que como he podido disfrutar de trabajar con diferentes personas, pues te das cuenta de a veces lo que se agradece también el que el frontman mande. Claro. Y el que... Claro. ¿Cómo es trabajar con Pablo en ese aspecto? Muy didáctico. Muy didáctico porque te das cuenta que, supongo lo que comentábamos antes, de que hay un set list, pero a nivel subterráneo hay un guión paralelo, teatral. Entonces sabes que hay momentos, que hay puntos obligados, evidentemente, está tocando en banda y tal, y se nota sobre todo en escenarios grandes, pero que hay puntos que son lagunas en las cuales el actor manda. Entonces tienes que estar siguiendo y dándole onda a la interpretación teatral. Y si hay una parte de la canción que ya independiente de lo que pueda ser estrofa o estribillo que pilla cierta onda de tal,
hay que ponerle banda sonora a eso. Entonces tiene el punto también boina verde, como digo, ¿no? De qué pasa como los flamencos. O sea, el cantante no se equivoca nunca. No se equivoca, tú tienes que seguir con él. Entonces hay que estar bastante al loro de tal porque estás poniendo banda sonora a un monólogo musical, en el caso de Pablo. Luego hay canciones, evidentemente, y manda no mismo Pablo Carbonell que Toreros Muertos, en este caso, que es el efecto más canción. Pero hay frontmans que, pues eso, que tienen un punto pues paralelo a lo musical, un punto extra musical que también, oye, hay que secundarlo, a menos tenerlo en cuenta. Y si entra cruzado, pues sigues con él y tienes que ser. Es que para mí eso es fundamental. Sí. Y es muy complicado a veces, según qué formaciones, según con qué frontmans. Hay un momento en el que el cantante, pues la estructura no es la que se presuponía que iba a ser y él decide o directamente se ha equivocado, pero da igual, tú no puedes permitir que dé la sensación que el cantante se ha equivocado porque tú estás ahí para la banda. Exactamente. Y entonces ahí hay un momento de duda entre todos de qué hacemos, ¿lo rescatamos o nos vamos con él? Claro, además, el tema de las bandas y la compenetración entre las bandas no es el ensayar para no equivocarse, que también por afianzar las cosas y es para fomentar un punto de seguridad y poder transmitir, al fin y al cabo es arte, ¿eh? Pero también es el ensayar para entrenar el punto de, no por no equivocarse, porque equivocarse alguien o un imprevisto puede surgir en cualquier momento. El tema está en ensayar / entrenar, por decirlo de alguna manera, para en el caso de que esto suceda, cómo rescatar la movida. Que es ahí donde se ve el grupo. Hay grupos que lo ven todo muy ensayadito y se equivocan, y si hay cualquier tal, y se cae la estantería. No, el tema está en que si hay cualquier desastre, cualquier tal, ¿cómo lo sacas? A mí me gustaría incluso que estuviese montada la cosa para prever, como estás diciendo tú, Sí. como algo como el caso de Toreros Muertos, de prever que va a haber un cambio directamente en la estructura. Sí. En este caso, ¿tenéis previstos que hay zonas más probables donde esto suceda? Sí. Hay algunas lagunas que sabemos que... Luego, independiente, a lo mejor puntualmente en el momento... Exacto, sí, puede haber suceder alguna tal, pero... Y si estáis todos detrás, hay una sonrisa o algo, ¿no? Y sabemos que tenemos que estar al loro y tal, y hay una complicidad, y Pablo suele ser, evidentemente, va con las canciones. O sea, sabemos que es un grupo y va con las canciones y con las estructuras de las canciones, y más cuando las llevan tocando décadas. Pero sí es cierto que hay algunas lagunas, igual que hay algunos puntos obligados, más efectistas y tal, hay algunas lagunas que son ad lib de lo que vaya a pasar en ese momento. Que también tiene un punto fascinante, ¿no? El tema de veces ya no solo con toreros, sino en general, de que haya a veces de a veces no enlatar la música, dependiendo de lo que vayas a hacer, saber cómo va a empezar la canción, igual no como, pero sí no cuándo va a acabar, o sea, que haya algunos puntos muy también viendo el feedback, como cuando estás pinchando, ¿no? Un poco la psicología de pista, de viendo cómo está respondiendo el personal, qué es cómo tocas lo siguiente, ¿no? Sí, Me ha pasado con eso también, fíjate, más que con Pablo Carbonell, tuve el placer de tocar con algunos artistas jamaicanos, como Rico Rodríguez, como por supuesto Laurel Aitken, que evidentemente ellos se pueden cantar sobre tu base y tú tienes que ir con ellos. O sea, no hay una estructura ni tal, tú tienes que seguir el beat, el punch, encima tienes que mantener el rollo, que puede ser más lineal, vale, que canta y bajas esos trucos y tal, pero que evidentemente tú vas como tomatito con camarón. Es el feeling el que manda. Ahí siempre una de las anécdotas que cuento con esto es estando de gira con Laurel Aitken por Alemania hace años. Hubo un día de descanso y al día siguiente se notó mucho el día de descanso con él. O sea, venía especialmente arriba, ¿no? Y en la prueba, y además él no suele probar sonido. Y dijo que quería probar sonido porque quería montar un tema nuevo. ¿Vale? Tenía el capricho, para eso tienes una banda contigo, ¿no? Y en la prueba de sonido le empezó a decir a cada uno lo que tenía que hacer. Bueno, básicamente era una progresión de rock and roll, bueno, de blues, un típico 4. Y lo estábamos tocando, bueno, pues metes el ritmo de swing, en Jamaican Ska, el bajista le mete un walking, el guitarrista una síncopa, el teclista acompañando, y bueno, pues tienes a la banda tocando, y te das cuenta que estás tocando pues la progresión de blues pues del instituto, por decirlo así, porque es, en fin, un clásico. Pero de repente por monitores se pone él a cantar e improvisar encima. Y tenta la voz de un anciano negro por aquí.
ya automáticamente ese blues del colegio se convierte en otra cosa. Se te ponen un poco las pelotas aquí, en el sentido de decir, Y te pones. esto es de verdad. Y ya independientemente de lo que lo sigues, evidentemente sigues ese pedo, lo que es la progresión, pero estás al servicio del talante y el rollo que lleve ese señor. Y si se calla ese señor y señala a un saxo, ese saxo le tiene que hacer un solo. Pita. O sea, que tienes que tener ese boinaverdismo que digo, es muy didáctico y muy, muy divertido. ¿Hay catástrofes? Pues claro que las hay, pero hay grandes satisfacciones también. Me has dicho varias cosas, me has sugerido varias ideas. Primero, claro, hablando de este lenguaje entre los músicos, yo veo que no es igual una canción de un progressive rock no sé qué tal, que está más encorsetada la cosa, que hay ciertos estilos, y fíjate, lo primero que había escrito es blues y reggae. Blues, bueno, en sí porque creo que hay ciertas claves, tanto en el blues como en el reggae, quizá en una más rítmicas, quizá en la otra, no sé, no sabría cómo explicarme. En el blues recuerdo, por ejemplo, haber estado tocando con gente, yo no soy un bluesman, pero me sé 4 inversiones que están bien hechas, un walking decente y tal. Y estar tocando y de repente todos ahí muy concentrados en una jam y el frontman, un momentito, ¿no? Hace en la mano de detrás, track, abre así en la mano y todos, pero en el momento, ¡pram! Claro. Nos paramos y ya a partir del... Y yo digo, yo no sé ni cómo hemos parado. Por estar la señal. Por estar la señal y porque el tío estaba mandando en el sitio perfectamente. Sí. Pero creo que también un poco porque en el blues, si tienes que parar un sitio, es o ahí, o ahí, o ahí, y de esta manera, y después de este compás, y después de... Lo tienes muy marcado, ¿no? Sí, quizá está más dentro del ciclo de lo que es la rueda, que se llama. Muy bueno tu ejemplo con el reggae, que es todo lo contrario. Y es lo que te iba a preguntar con el reggae, que a mí me llama mucho la atención, y que además, si lo puedes explicar, estaría encantado, porque lo he visto a veces en jams del reggae, sí que no me atrevo ni a meterme, porque el lenguaje del reggae, que lo comprendo mínimamente desde el punto de vista de la producción, para tocar no me atrevería, pero veo que el cantante, ¿cómo manda el cantante? Que de repente dice, sí, ¿no? Ramadan Style, o de repente dice Rhythm. Ya aparte que vayas a Rhythm o qué tal, es el jugar con el silencio, que en el mundo del reggae está, que además es un concepto que no hay por qué centrarlo solamente en el reggae, sino que se puede llevar a otros. Y encima nace de la mesa de mezclas, nace más de tu territorio, que es el dub. Es el jugar con el silencio. Yo me acuerdo, te comentó antes de lo de Lightken, tocando con Rico Rodríguez, un trombonista famoso jamaicano y tal. En Madrid una vez, cuando estábamos en la prueba de sonido, al hacer la rueda, tocar la instrumental, cantaba una rueda, y luego hacía una rueda de cada uno, un solo de cada uno de los instrumentos. Y dentro de esa rueda incluía lo que él llamaba dub, que era que se daba la vuelta, hacía más, y se daba una vuelta sin solo de nadie. Solamente el pan de pizza, bajo y batería. Y igual tenía hueco el técnico. Igual tenía hueco el técnico para jugar como artista, exactamente, y para callarte tú, si quieres, porque te muteas la pista. Y aparte en el reggae se baila el golpe que no se da, juegas con el silencio. O sea que hasta se agradece el darle ese aire, ¿no? Y son muchas piezas que van encajando y la percusión. Claro, van a encajar dentro del rollo. Sí, esos son adornos, que el tema está luego en callártelo y cuando entra y de qué manera entra, ¿no? Y hacer del vacío, o sea, que camine la historia, ¿no? El viejo chiste de los dos rastas que están escuchando dub music y se les acaba la hierba y le dice uno al otro, ¿qué mierda de música es esta? O sea, que es una cosa que tiene un punto muy atmosférico que luego el trip hop lo heredó, que es trabajar por y para el clima, ¿sabes? Pero fíjate que el blues es más visceral. Y fíjate que hablando de música, ambas son de blues y reggae, música negra, o sea, la negritud, ese punto más agitanado, más ad-lib, ¿no? Y el blues quizá tiene ese punto más marcado, ¿no? Más de canción, y el reggae tiene ese punto mucho más ad-lib, más atmosférico, más de... Puedes jugar y hacer la canción independientemente de estrofas y estribillo, que lo hay, pero puedes jugar con otros desarrollos, ¿no? No, yo es lo que veo que... Por una parte, las claves, que si quieres explicar mínimamente cómo funciona esto, cuando de repente el cantante dice... Sí, también, sí. Eso en cualquier grupo que da, no sé qué se lanza, igual que el del flamenco, el cantante puede mandar, tal, por supuesto. Pero que en el reggae hay clichés, que puede hacer full up, y se para. Bien. O parar en cierto momento, pero una de las cosas que hay es que se calla medio grupo y el otro no. Claro. Tú en reggae estás tocando y hay una pola instrumental y de repente la batería
le da por callarse, y una canción de pop vas a ver 5 cabezas. Aquí el batería se calla y está dentro de... O el bajista se calla y está dentro de lo establecido. Claro, como pasa en el flamenco, por ejemplo, que el bajo, por ejemplo, se puede callar. Porque Sí. además, como la roca está ahí en el flamenco que lleva bajo, Sí. Prefiero que como el peso rítmico y armónico reside en la guitarra flamenca, Sí, es quien sostiene. hay momentos fantásticos donde lo que disfrutas es que no hay bajo. Claro. Y que luego volverá y entonces... Claro, el tema es que se ha ido, el tema está, a ver cómo y cuándo vuelve. Y hay quien le acompaña. Y de repente además, ahí, con ese pellizco que tienen algunos, Sí. te vuelve en un momento que no te esperabas, pero Sí. dulzón y tal. Y Cierto. joder, Mira, has comentado... no voy a antes aprender nunca esto. es vivirlo. Hay discos del asunto. Aparte, tú que eres muy de estudio, de grabación y tal, y enamorado de la producción, el dub nació ahí. O sea, es aplicarlo y como concepto y al fin y al cabo el saberse callar. Antes has comentado un punto del rollo del técnico y tal. Yo recuerdo también, y como abuelo cebolleta, estaba en un festival de rollo jamaicano hace tiempo en Cataluña y tocaban, pues claro, pues grupos de rocksteady, de Jamaican ska, de rollo más two-tone, de reggae, por supuesto, y tal. Y recuerdo, pues eso, que ya también te hay que decirlo, después de 4 o 5 grupos o menos de tal, pues te cansas un poco de tanto reggae y aparte tanto cliché, que si el Rastafari y la marihuana, en fin, todo el tal. Pero bueno, musicalmente la cosa está ahí, pero que al cuarto grupo, aparte que estás de marcha en un festival, tal grupo te interesa más, otros menos, pero la cuestión es que tiene un punto que entras en cierta dinámica que está ahí de fondo. Y recuerdo estar atravesando el meollo de la gente para ir justo al otro lado y al estar en medio, pues estaba tocando tanto un grupo de reggae más, pero de repente al estar en medio noto que tienen algo especial, no sé, que esta gente lleva, entonces me quedé. Y eran guitarra, bajo, batería y teclados. Y veo, oye, que me acabo quedando viendo porque tienen un punto que no tienen las demás bandas y no sé por qué coño, los efectos, igual también hoy sí sabría un poco más del tema, pero de aquellas me sorprendió. Y hay un momento que el que tocaba la guitarra y cantaba se pone a presentar la banda, la batería, tal, bajo, tal, no sé qué, y en la mesa Matt Professor. O sea, había un artista de nivel en la mesa. O sea, que el directo era una mesa de mezclas humana. Claro. Les subía, les bajaba, les metía delays. Las canciones, igual que en el pop o en el rock o en el blues, pueden tener el punto para el solo y expresarse un instrumento. Aquí lo que hacían eran parcelas de seguir, vacíos, ¿sabes? Porque era el técnico el que estaba metiendo delays y era uno más en el escenario. O sea, no se le veía, pero se le bailaba. Solamente con que el técnico tenga ganas ya se nota. Que el técnico que sea... Si encima es una eminencia... Claro, que sea ya no solo uno más, o el punto artesanal, entre comillas, de hacer sonar a la banda, sino el punto artístico, que desde ahí... Nosotros, por ejemplo, en Duomo lo hemos aplicado bastante. El tercer Duomo es nuestro productor, que cuando podemos va en la mesa y dispara algunas cosas, y conoce el show y sabe cuándo meter delays, y algunas parcelas que se dejan para que él juegue. O sea, que desde la mesa se puede y se debe hacer no solo en estudio, sino también en directo. No, en directo es muchísimo más divertido y aparte... Y este grupo en concreto era una mesa de mezclas. Es de otra manera, porque en el estudio, para que quede bien, tienes que parar, coges el delay, que ya sí que lo has disparado, pero con un controlador o no sé qué, porque todo ahora va digital. Si estás, si estás mercantilizado y tienes que hacer una corrección pasado mañana sobre eso, que si le puedes alargar, no puedes haberlo hecho en analógico. Claro. Mientras que en directo, sí, que tampoco es que cada día es más difícil trabajar en analógico en directo, pero estas cosas, si las trabajas en analógico, se agradecen. Joder, ya ves, que es como nació. Se agradece muchísimo porque... Con la frescura del asunto. Y la velocidad de respuesta. La respuesta, la calidez. Que les tienes pillado, tienen a veces el metrónomo también, entonces el tipo sabe más. Ha ensayado con ellos. En el local es uno más que está viendo y aparte un Matt Professor. Entonces el 18 de junio por la tarde en Idristo en Ladas, Exotic Ghost, que es una banda de Madrid, y Le Gran Miércoles. Si te quieres acercar por ahí, bienvenido. ¿Qué día repite? 18 de junio, sábado. ¿A qué hora? Pues será sobre las 7 de la tarde. Muy bien. Horario de ¿Se pueden comprar las entradas online? Sí. Muy bien. Ya han lanzado el evento. Muy bien. Se nos ha cortado porque estábamos ahí apasionados y como las cámaras de fotografía tienen un límite de grabación por una cuestión legal. Pero ya retomamos, ¿no? Ya estamos otra vez, ya estamos otra vez grabando. Estamos en ruta. Estamos en Ladies and Gentlemen, we are floating on space. Estábamos comentando, ¿no?, que de Madrid, que hay alguien que sea de Madrid, del todo. Hay gatos que llaman, ¿no? Los de... yo soy de madre madrileña, pero de padre de Galicia.
Y a partir de ahí ya todo empieza. Y mis abuelos tampoco eran madrileños, en fin. No soy madrileño de primera generación. Y en Valencia 3/4 de lo mismo, porque como hay una cantidad de gente que descendemos de inmigrantes de zonas de alrededor, de Cuenca, de Teruel. Yo creo que eso de lo de 8 apellidos vascos en Valencia, 8 apellidos valencianos sería imposible. Es difícil. Si no difícil, sí. No, debe haber, por lo menos en Valencia ciudad. Yo creo que hay mejor. Vale. Bueno, no sé si sacar esto, pero lo hemos comentado. Ahí está, como un recurso. Estábamos hablando de lo de tener un artista, un productor en la mesa de mezclas, no únicamente en el estudio, sino en directo también. Que es lo que te digo del dub, y lo comentamos del reggae, la música negra, pero concretamente con el rollo jamaicano, son los pioneros de esa historia, y es un recurso más. Que, insisto, se puede extrapolar a otro tipo de músicas, el saberse callar, siempre. Has comentado un par de cosas que eran muy interesantes. Una hablando de cuando estábamos hablando de la banda, de cuando el cantante va mandando, entonces tú tienes que ir detrás de... Y es una cosa que a mí siempre me preocupa mucho en las producciones. Tú también estás produciendo y también tocas en grupos instrumentales, y por eso te pregunto. Porque yo pienso que siempre parto de la idea que mi criterio no es muy bueno. Que tengo ese espíritu crítico de decir, a ver, ten cuidado porque seguramente lo que a ti te gusta a nivel ornamental pues puede estar sobrando o puede no ser del gusto de otras personas. Siempre me cuestiono todo este tipo de cosas. Y entonces procuro siempre que todo tenga una función. Y de esa manera creo que me equivoco menos. Entonces cuando estoy trabajando una canción me resulta muy fácil. Porque lo que decías tú, ¿qué es lo que está diciendo el mensaje? O sea, yo no puedo estar haciendo una producción que está diciendo ¡ah! Todos gritando, unas guitarras distorsionadas o algo de electrónico, y que la voz está diciendo te quiero suavemente porque no sé... No. O igual sí, pero es intencionado. Es intencionado. Pero es intencionado, claro. ¿Sabes? Y entonces, por eso procuro muchas veces, si trabajo cosas instrumentales, que me dirija a otro, ¿no? Claro. Entonces, ¿cómo consigues lidiar tú con eso? Pues mira, antes te he comentado 2 baquetas, 2 batutas. No siempre es el cantante. Por ejemplo, no sé, ese instrumento que esté hablando en ese momento, cómo se le puede seguir. Con la música instrumental igual está más acotado, pero también basta que sea instrumental para que puedas desarrollar. Nosotros algunos temas del Gran Miércoles, que es música instrumental, que hay un par de canciones que las grabamos en directo en el estudio. O sea, todo el disco está grabado en directo en el estudio, pero que hay un par de temas en los que nos dio por seguir y prolongar y meter una parte nueva, hacer una improvisación, y uno de los temas se quedó en el disco. Sí que es otra complicidad, es otro código. Y también hay otro instrumento, el que manda, igual que de cara a un final, o que no se sabe dar, se mira al batería, pues el batería. O sea, si el frontman es frontman porque está tirando el penalti, el batería es portero porque está parando el penalti. Tienes un batería que te da seguridad, el equipo puede jugar más adelante y con más seguridad. No que si se le escapa un balón automáticamente, cuidado, miedo y tal, porque el batería no. Entonces el batería... En realidad el que lo tiene más difícil es el que está delante. Sí. Porque como no es esclavo de unas palabras, claro, puede de repente decir, uy, como soy capaz de hacer esto tan rápido, lo voy a hacer. Sí, bueno, pero a lo mejor no es lo que hace falta. No, claro, ya, pero eso ya van cada uno, es el que esté delante o el que esté detrás. Eso es el punto musical de cada uno, estar trabajando y dándole onda a lo que se está haciendo, más a la canción o a la pieza musical que se está haciendo, más que el lucimiento personal. Eso es más en las jam sessions, ¿no? Ni eso, en mi opinión, ni eso, pero que luego hay gente que ves que le gusta ese punto virtuoso, y hay gente que además tiene capacidad de estar comedido dentro del virtuosismo. Sí, saberse callar. Dentro del virtuosismo, pero no vas a crucificar a nadie ni porque toque mal si tiene cosas que decir, ni porque toque bien y esté tocando mucho. El tema está si tocas mucho y no te sabes callar y te estás peleando por las semifusas y es como un mecanógrafo. Vale, escribes muy deprisa, maneja muy bien la máquina de escribir, pero ¿qué me estás diciendo? ¿Cuál es el mensaje? Por eso lo de las canciones, cuando digo canciones siempre pienso en canciones cantadas. Claro. Por eso lo del mensaje del cantante a mí me resulta muchísimo más fácil. Pero cantada o no cantada es el saberse callar, sobre todo si estás tocando en grupo, ¿no? El saber jugar con no tener que estar hablando todo el rato, pero también depende de qué tipo de música. O sea, es que
en el jazz, pues, es una gran riqueza atmosférica, pero es una escuela de virtuosos, y con lo que ello puede provocar rechazo o no, porque hay gente que toca muy bien y que además de tocar muy bien, sabe tocar con gusto. Si es que hay gente que no toca bien, pero toca con gusto. A veces pasa el cambiarte el instrumento. Yo, por ejemplo, grabo discos y toco en directo, y he tocado en muchos sitios dentro y fuera de aquí como guitarrista, y yo soy un pésimo guitarrista. Entonces, precisamente Carlos Mandibus me dijo una frase que me enorgulleció, y que dice, no, tú no es que toques mal, tú tocas poco. Claro. Es que yo no... Entonces, si la escasez agudiza el ingenio, entonces hay gente que al tocar muy bien no agudiza, o sea, agudiza el ingenio, pero que es más... Pero eso ya va en el gusto de cada uno, eso ya es. Mientras no se haga un coñazo, yo creo que a partir de ahí podemos empezar ya a hablar, ¿no? O sea, Has dicho algo importante, lo de cambiar de instrumento. Yo te diría incluso a veces hasta dejar de tocar. sí, también. Sí. Yo creo que es uno de los momentos donde más aprendí del lenguaje musical. Sobre todo si no eres todavía una persona madura en la juventud. Que a veces técnicamente puedes funcionar, pero si no tienes nada que decir... Es cierto que va muy paralelo a la madurez. Si no tienes nada que decir, pues el mensaje no está ordenado. A veces es simplemente una cuestión de ordenar el discurso. Es como, hola, buenas, yo soy esta es la frase que les vengo a comentar. O trabajar para la música, es trabajar para la canción, para tal, no para tu lucimiento, ni para... Eso es fundamental. Claro, tío. Pero eso va mucho con la madurez también. Eso es fundamental. Y por eso decía lo de y escuchar mucho. Fundamental, claro. Escuchar mucho. Para disfrutarlo también, que es de lo que se trata, ¿no? Hay una parte de aprender que te diría que tiene que ser no intencionada, que es un poco como ir al gimnasio, que tú por más ganas que tengas de que te salgan músculos, lo que tienes que hacer es series, o lo que te haya dicho el preparador que tengas que hacer, y no meterle más intención. Es más, igual le metes más intención y la cosa va peor. Sí. Tienes que, no, tú escucha y ya está. Sí. Una escucha activa, pero... Es que no solo eso, es que tú puedes tener... Es lo que llamo el efecto comadrona, que pasa con los grupos y con la gente con la que te entiendes tocando. Tú puedes tener cierto nivel de instrumento, de tu relación con la canción, tal. Pero el tema está, una vez más, la complicidad entra a jugar con cualquier relación humana. Juntarte con gente con la cual saca algo de ti que tú solo, por mucha formación, no sacarías, y viceversa. Y te ves que tú con tu rollo estás sacando el tema. Y eso es fundamental. Pero que eso a veces no se consigue. Hay gente que toca muy bien y se junta a tocar y tocan muy bien los dos, o los tres, o los cinco, o las cinco. Pero cuando ya un grupo es cuando ya hay gente que no, es que la misma canción he tocado nosotros, y si tal, hay ciertos códigos o cierto rollo que de guiño por la inmediatez, o de que, ¿ves? Si tú no hubieses venido, independientemente de cuál sea mi trayectoria, mi nivel, mis diplomas, mi ingenio, mis virtudes o mis defectos, si no llegas a estar tú tocando ahora mismo conmigo, esto no habría salido. Claro. Y viceversa, ¿no? Estás follando con el tema. Y eso también lo da la madurez. Eso se nota muchísimo con la base. Y hay que escuchar lo que tú decías. Los baterías y los bajistas. Sí, baterías. A mí como bajista me ayuda muchísimo tener Claro. Como bajista mediocre, me ayuda muchísimo. Como bajista, como músico, como tío que sube un escenario. Me ayuda muchísimo poder colgarme de un batería. Tengo la fortuna de tocar con buenos baterías, y sobre todo el de mi grupo, una maravilla, Pere. Sin duda. Y te da una seguridad saber que el tempo está ahí. Y luego, por otra parte, como yo tengo que estar ahí al día para poder estudiar, yo me lo noto en la banda. El día que yo estoy estudiado, que bien han tocado. Claro, sí. Es otra sensibilidad. Y el día, porque como yo soy parte de la base, si yo no estoy bien, pues ellos lo tienen mucho más difícil de estar bien. Les voy a estropear el trabajo. Claro. Y si yo estoy bien, pues ellos es mucho más fácil que funcionen. Como un equipo a nivel deportivo. Si hemos entrenado todos juntos. Si no se entrena, no puedes hacer filigrana. Y hay baterías que sacan lo mejor de ti. Y no especialmente virtuosos, pero hay que tener claro la función. Para mí eso es una virtud. El saber hacer pared, tener una pulsación, tocar de tal manera también incluso que suene todo como mezclado. Sí, groove, porque a mí las dinámicas. Pues fíjate, ahí esa es una de las eternas preguntas, ¿vale? Porque ahí también es un binomio en función del escenario, en función de con técnico, sin técnico, la PEA, no sé qué. Porque si hay una diferencia de dinámica muy grande, te aseguro que para el técnico va a ser muy difícil tener un sonido sólido
constante. A no ser que sea un técnico que conoce la sala, por lo tanto sabe de qué... Y el repertorio. Y tiene material que le permite esa flexibilidad. Claro. ¿Sabes? Sobre todo si ya afinas mucho con los compresores y todo. Para mí lo ideal es la gente que... Esto digo, para mí desde el punto de vista de técnico, Sí. No, es la gente que parece que ha cambiado la dinámica, pero luego en realidad en el boom meter no ha cambiado tanto. Claro, sí. Es una cuestión de acento, es una cuestión de le pego de otra manera. De intención. Sí. Y no digo que no haya una pequeña diferencia de dinámica, que tiene que haberla, ¿sabes? Pero no se nota, y sobre todo sigue equilibrado. No de repente te desaparece el Charles en relación a la caja y cosas así. La pegada y tal, sin que sea intencionado. Sí, por supuesto. Sin que sea, exactamente. Entonces, sí que lo noto un montón. Se me ha ido un poco el santo al cielo. Bueno, está bien. Pero bueno, viniendo con estas cosas de las pruebas de sonido. Me comentabas lo del tema de que hacer música instrumental, si el efecto del cantante, quién manda según qué tipo de música, o sea, básicamente los códigos de complicidad de las bandas. Y tú has comentado, ¿no? que lo importante es saber estar, saber callarse. Saberse callar y escuchar, como tú bien has dicho. Saber escuchar y saber en el momento adecuado. Y comentabas lo de la prueba de sonido. Y claro, yo siempre te lo voy a poner desde el otro lado, me voy a poner así en plan, bueno, yo siempre digo, la prueba de sonido es para el técnico. Es para el técnico, y para los instrumentistas, sí, pero sobre todo para monitores, para estar seguros de que se escuchan bien, para de que van a estar cómodos. Que el concierto vaya a estar cómodo y fuera el técnico también, que los monitores valen, ¿no? Pero por fuera que realmente se capte el tema, o sea, que suene, que la cosa suene. Y entonces me he acordado de... Porque pasa muchas veces que estás ahí, luego los presupuestos, los timings siempre están ajustados, cada uno lleva su vida y lleva sus complicaciones y conseguir llegar a tiempo, yo no digo que esto sea fácil, no es culpa de nadie, pero el caso es que al final muchas veces, y los ensayos, lo difícil que es quedar, y llegas a la prueba de sonido y la gente se pone a preparar una canción, que si es algo nuevo, una improvisación todavía tiene un sentido, pero si es algo que va a ser súper encorsetado y que lo podíamos haber trabajado antes, pues al final le estás quitando tiempo, perdona. Le estás quitando tiempo a esa prueba de sonido y me acordaba de, sobre todo, o sea, para hacer sonar la banda y a que la banda esté cómoda. Claro. Entonces me acordaba de una prueba de sonido que hice con Diego Guerrero. El flamenco. Sí. Y Diego Guerrero sabe muchísimo de sonido. Bueno, solamente he trabajado con él una vez. Me gustó muchísimo y me impresionó mucho su manera de trabajar en directo, porque en la prueba de sonido el tío tenía ahí los monitores, cogimos confianza. Bueno, ya por decir la anécdota, lo primero que me dijo es, oye, ¿y si bajásemos un poquito la PA de altura? Y dije, ¿van a estar sentados? Sí. Pero, y efectivamente la bajamos un poquito y ganó en sonido, o sea, que se notaba que el tío sabía una barbaridad. Y le sacamos un sonido maravilloso. Y durante la prueba de sonido, la prueba de voz, que es algo que a veces dices... Sí, me oigo, no sé qué, y muchas veces los cantantes ni siquiera prueban al régimen que van a estar cantando, esa canción difícil que vas a tener un problema, pues ya sabe cuál es el registro que le va a dar problemas. Claro, en la prueba tienes que tocar un poco todos los palos de lo que has tocado. Y empieza a hacer escalas y pasando por todo hasta que de repente el monitor empieza a rascar un poquito. Y entonces ya... esa complicidad con el técnico que sabe un poco lo que está haciendo y te empieza a repetir y la busca y la encuentra y entonces ya te aparece ahí en el analizador de espectro. Era un analizador, él. Pues sobre todo es que te lo clava el pitido y entonces tú ya vas, te deja el trabajo fácil para ti y para él, para ir quitando todos esos posibles acoples por monitores. Sí, joder. Y era una maravilla que yo digo... ¿El monitor era él? Sí, pero que en realidad no es más que ir bajando, ir pasando más o menos por todo tu registro, desde lo más grave hasta lo más agudo, al volumen que tú vayas a necesitar durante el concierto, hasta que haya algunos momentos donde digamos... Fíjate, por ejemplo, yo a la hora de probar voz, pues sí pruebo algo más plano y lo más alto que vaya a cantar y lo más bajo que vaya a cantar. Pero lo de las escalas y los registros y tal, eso no. Fíjate, el pegarse ese viaje no... Para PEA es fundamental, sobre todo, el probar lo más fuerte. Claro. Y probar lo más bajito. Claro, ir de los dos extremos para que... Y luego, una vez tienes eso probado, pues mirar a ver por monitores
Claro. No sea que una cosa me haga pitar en el otro momento. Claro. Porque cuando estás en lo fuerte es que no me oigo. Claro, subes. Y luego saber pedir. Siempre. Saber pedir, porque si todos pedimos más... Empieza a consumir monitores y eso es una... Es que hay bola. Y de bola y dices, voy a pagar la PA. Y a pagar la PA y dices, en un club pequeño dices, sí, casi suena igual, hemos perdido el bombo, pero lo demás está igual. Claro. Sí, un clásico. También lo que dices tú, lo mismo en escenario grande que en club pequeño, que... Bueno, en club pequeño, pero en clubs donde caben 100 y pico personas, según las neveras que llevan algunos de amplis... Bueno, claro. Igual le das el bajo, le das a tope y si no y te hace ya una contrafase con el bombo, ya no puedes sacar el bombo de la manera que tú quieres, o no puedes dominar el volumen general del bajo porque el mínimo ya te lo está estableciendo el ampli en sitios relativamente, en clubs relativamente grandes, no en clubs muy pequeñitos. Muy bien. Empezó tu carrera en Madrid, ¿no? Sí. ¿Cómo fue aquello? ¿Con qué grupos empezaste? Cuéntame un poquito. ¿Cómo fueron los inicios? Los inicios, pues tocar con amigos del barrio, tocar en el colegio. Fue empezar tocando en el colegio, que había un local de ensayo en los Salesianos de Atocha. Y de las actividades, pues teníamos acceso a ese local y ahí fue donde empezó todo. Empezar a tocar y a batería, guitarra, tocar rock and roll, muy de barrio. Y de ahí a empezar a seguir tocando con los amigos, tocar con diferente gente. Empecé siempre con la batería, pero empecé también con el punto de querer cantar y escribir. Entonces sí, empecé con un grupo, éramos guitarra, bajo y batería. No, guitarra, teclados y voz. Las Sopas del Mundo, que es así música de entreguerras. Grabamos un disco, hicimos un revival hace pocos años, que sacamos el disco y algunos conciertos. Sí, eso lo recuerdo. Y fue de los principios tal. Y luego pues con la batería... al estar empezando con esta banda estábamos en unos locales de ensayo que la mayoría de los grupos eran todos heavy y rock and roll y tal, pero había uno de los locales en los cuales entraban negros y señoritas, sobre todo, y se escuchaba algo distinto, era reggae. Entonces me dejaba caer por allí, ¡ay, bienvenido! Y tal, nos sentabas ahí en el suelo. Y bueno, a batallar el destino acabé tocando con esa banda y empezaba a tocar reggae, coño, tocar al rap, jugar con el silencio, fue todo un... Y de ahí, al entrar un poco en ese circuito, entré en Malarians y a partir de ahí pues ya fue mi grupo escuela de viajar, tocar, probar de sonido, serias. ¿Malarians era de estilo reggae también? Era ska, pero ska. Sí, también había Jamaican ska, había reggae, había dub, había rocksteady, punto coral, algún soul incluso, era de ese pedo, ¿no? Ya llevaban tiempo, ya se habían tocado un ska más tutón. Y cuando yo entré, pues estábamos coqueteando con todo ese tipo de géneros y a partir de ahí pues ha sido una constante que en mi vida ha sido como un boomerang y bueno, siempre he estado ahí. Estuve algunos años un poco lejos del género, sobre todo cuando se disolvió esa banda, pero que haga lo que haga, sea mi pedo o mi grupo de siempre, Duomo o tal, el jamaicaneo siempre ha estado ahí paralelo, ¿no? De hecho, en los últimos tiempos, pues sobre todo con el Gran Miércoles o produciendo alguna que otra banda, algún que otro proyecto. Y bueno, pues eso fue a raíz de lo que fue el grupo escuela Malarians, con la batería, con Sopas del Mundo cantando, y a partir de ahí a Duomo, entre medias pues cosas de diferente género, hubo una época más punk, hubo una época más electrónica. Todo eso en Madrid todavía, ¿no? Todo eso en Madrid, sí. Y luego Duomo ya seguimos también en Valencia, también con el grupo paralelo Parmesans, que éramos los mismos, haciendo una cosa totalmente distinta. Y luego, pues aquí, al reencontrarme con Valencia, pues otros proyectos de diferente índole, también empezar ya con las canas dan galones, de empezar ya también a producir bandas. Y nada más llegar, gente que me había seguido la peli con el mundo jamaicano y del reggae y tal, pues al enterarse que yo estaba por aquí, me pusieron alfombra roja. Me buscaron, oye, mira, estos son los garitos, estos son los conciertos, esto es la gente que hace cosas. Hostia. De eso te iba a preguntar un poco, sí, porque, bueno, dos cosas, pero no sé, como creo que lo de los locales nos vamos a liar más. Te voy a preguntar lo otro primero. Porque has dado un repaso súper rápido desde sí, ha sido muy abrochazo. Desde tu infancia. Y te pasa eso que con los años, a medida que vas viendo el teatrillo por detrás, como con la magia, a medida que vas conociendo el truco, no puedes abandonarlo, pero has perdido parte de
no sé, de esa manera de disfrutar de cuando eras un chiquillo. La vas sustituyendo, todo lo que vas descubriendo. Supongo que pasa con todo en la vida, ¿eh? Sí, yo creo que pasa, pero que a medida que vas, claro, yo no descubro lo mismo que al principio, pero sigues descubriendo otras cosas. Antes disfrutabas o tenías la emoción de la novedad y ahora pues un poco disfrutas de la veteranía. O sea, yo toco la batería de otra manera, compongo de otra manera, la voz canta de otra manera. Hay muchas cosas que te las conoces y tienes callo y hay que hacer de la trayectoria una ventaja. Pero hay otras cosas que lo que mola es eso, es tener... de acuerdo que cuando vivías más como soldado o como recluta del asunto, pues eres más virgen en las cosas y tienes el paladar más virgen y saboreas más y el tema de ir descubriendo. Pero cuando ya vas teniendo galones, pues lo disfrutas de otra manera. Y lo que comentábamos al principio de todo, Pablo, que estés donde estés, no dejar de aprender, de seguir disfrutando de esto. Sí, pero es un buen paralelismo lo de la comida, o sea, sí. Recuerda de chiquillo... La música y la gastronomía van unidas. La primera vez que comiste alguna fruta de las que te guste mucho, ¿sabes? Claro. Y dices, el sabor de aquella... Y parece que haya hasta cambiado la fruta, que no digo que no haya cambiado, pero sobre todo la manera de percibirlo también. Nuestro paladar ya está más entrenado y para más... Factor sorpresa, más virgen, tienes más cosas con las que contrastar. Exactamente, tiene más información con lo que ello conlleva. Entonces nunca hay que aburrirse de tener tu trayectoria, al contrario. O sea, el tiempo, el reloj de arena, hay que hacer que corra a favor, porque eso es lo único contra lo que no se puede luchar. Eso, entonces, hacer que todo esto sea una ventaja y no un lastre, ¿no? Sí, desde luego. Y aparte te vas juntando con otra fauna, vas conociendo. Ahí le da mucha ventaja también, mucho sentido lo que es el viaje. También es un oficio que va muy ligado a viajar. A mí el viajar, he viajado mucho, sobre todo por la música y de cara a conocer gente, de cara a conocerme a mí mismo, otras músicas, otra manera de hacer las cosas. El viaje le ha dado mucho sentido a todo esto, ¿no? Y eso es novedad. Si estás en viaje, estás descubriendo cosas, es otro radar. Es muy interesante porque hay gente que viaja hacia adentro sin moverse. Cuidado, que siempre hay que hacer... Siempre hay que hacer un poco de espejo porque si no... Sí, sin duda, sin duda. Y luego está otro tipo de músico, ¿no? Que es el que viaja muchísimo y hace mucha gira. Las dos cosas son buenas. Yo disfruto en estudio grabación como un enano. Yo estoy convencido, yo tengo un carácter relativamente complicado, yo no sé si podría hacer cierto tipo de giras y de hecho pienso que a veces que hay músicos que van a giras porque tocan bien, pero sobre todo porque además son muy divertidos. Hay de todo, sí. No, y toca bien, por supuesto que si no toca bien no te lo llevarías, pero es que tienes que hacer no sé cuántos conciertos, no sé cuántos kilómetros y tiene que haber un equipo con el que te lleves bien. Claro, es que, ¿sabes? No es que sea mala persona, pero si tiene muchas manías porque si no está a gusto. No, lo que el sea. compañero de viaje tal, y ahí es cierto que hay gente que ya pues como tiene una edad y que no tiene el aguante, la paciencia o tal para ciertas cosas. Yo conozco mucha gente que no le va el rollo de las giras. Hay gente que no, o le va el rollo de las giras, pero ya con cierto tal. O sea, ya no se lo hace. Yo hay giras que he hecho en mi vida claro, si me llevas de hotel, me encanta verlas hechas. Si me llevas de hotel y de avión a todos los sitios, igual voy. Sí, pero imagínate avión y hotel todos los días. No, me cansaría. No, tiene que haber, ¿sabes? Todo tiene que tener un punto de... pero vamos, que hay algunas giras que he hecho en mi vida que me encanta haberlas hecho y que he aprendido mucho. Y ya lo cuento con una sonrisa, pero en otra época no me salía la sonrisa y hoy por hoy igual no la volvería a hacer, pero es que va con la edad también, que ya vas unos mínimos, ¿no? Igual con el sonido. Me hablas de hoteles y de aviones. Imagínate que no hay tantos hoteles, o sea, hay hoteles y aviones, pero que en las salas hoy de los que estás tocando el sonido es una mierda. Llega un momento que... ¿De qué te vale que estés predicando tu Biblia y todo lo que sea, lo estés tocando y... Eso me pasa con artistas muy buenos, que al final te llevas una responsabilidad terrible y al final si el precio que te vas a llevar es casi el mismo por ir con un artista muy potente que por un artista menos potente, pero la responsabilidad es muchísimo más grande, porque la gente tiene una expectativa súper elevada cuando vas con un artista de máximo nivel. Y cuando vas con un artista que local, que está empezando... Tienes un mal día y aún te lo agradece, porque, joder, qué técnico nos ha tocado, qué bueno eres, no sé cuánto. En muchos sitios es lo que te encuentras, tío. No todos los... me he encontrado técnicos fantásticos y técnicos que no lo eran tanto.
Y te lo sigues encontrando. Y las tablas de cómo relacionar ante eso, cómo pedir. Como pedir a uno o a otro. Claro, coño, Pues con uno puede ser exquisito es un y idioma. al otro le tienes que decir, mira, nos vamos a dame justo de aquí y tal. Es un y cual. idioma. Me acuerdo que un técnico de sonido me decía una vez, tío, no, pero tú, si te enseñas tú y chilla, y dímelo tal. No, yo no voy a pensar que tú estás cabreado. Joder, tú eres la estrella, tío. Tú eres el que está en el escenario. O sea, que tienes que chillar y decir, bajo, cojones. Pues súbeme el bajo. O sea, no, pues gente que se acerca y lo pide. Bueno, que depende Hay muchas fórmulas. Pero que la gente viajando es un equipo humano viajando y el técnico es uno más y va. O sea, que no es únicamente ser tiene el punto músico y va. Y a veces no, y el técnico es el que te encuentras allá donde vas. Y eso es un poco la lotería. Y vas a uno y dices, joder, qué bien nos ha salido hoy. Sí. Aunque no le lleve tan bien como si fueses un técnico que llevas entrenado. Sí. Y hay días que vas y de hecho... Qué incómodo lo he hecho el show. Por fuera sonó que te cagas. Vale, menos y de hecho hay algún técnico que te encontrarás que está aprendiendo y que seguramente con el tiempo acabará siendo un buen técnico, pero que en realidad todavía está en el camino. Y si en la noche anterior te encontraste con uno muy malo, este te hace bueno al siguiente. Exactamente. Porque ha hecho todo lo que ha podido, no sé qué, le ha sacado un sonido de decente. La comparativa es igualito que ayer, ¿eh? O sea, es muy común en todos los sentidos. Tanto se ha ido bien como se ha ido mal. Yo tengo la costumbre de si yo he estado... Es un trabajo complicado, ¿eh? Yo si he estado cómodo en un escenario, al acabar el show o cuando sea, me acerco a agradecérselo al técnico, siempre. Oye, gracias. Si no voy a decirle mal. No, si no he estado bien, no digo nada. ¿Para qué? Ya acabado. Pero es un trabajo que hasta cuando la cosa no sale del todo bien, a veces es como cuando te atiende mal un camarero, que no debería hacerlo. Pero que es una responsabilidad. Pero que a veces te preguntas y dices, ¿y cómo le estarán tratando a esta persona también? Claro. ¿En qué condiciones está esta persona para que...? Ya, pero yo no tengo la culpa. No, ya. Y la gente está pagando por verme a mí y por escucharme a mí y tú haces que esto suene y su trabajo... O sea, no, por supuesto. Está entre bambalinas, pero que sí. Vamos a ver, uno no puede dejar de ir con toda la intención de profesionalidad, claro, porque las condiciones sean mejores o peores. Exacto. Independientemente, tu ánimo tu ánimo es tu ánimo y siempre te va a afectar un poco. Exactamente, es que además un poco la veteranía, el saber estar va con eso. Hay un punto camaleónico que a veces te pilla un técnico o alguien que en un puesto clave de responsabilidad que ves que no, o que no hay comunicación, que por lo que sea no estás a gusto, ves que la prueba se está jodiendo y tal, y luego te pilla a ti en el día tal, y tienes que venirte arriba, tienes que adaptarte un poco al tema. Claro. Tienes que... Tú lo sabes, que los técnicos también tenéis un punto de psicólogo. Y lo que estamos es a veces para que nos lleven al psicólogo. También. Hay todos. Creo que en el manicomio coincidiremos la gran mayoría, pero que hay peña veterana que hace pi, pum, pum, pa, y ya está. Y gente más tiquismiquis que te niega, o gente que no sabe lo que es el ten. ¿Qué te voy a contar? Sí. Y luego la sala es fácil y el material es fácil. Tío, las salas. Lo tienen mucho más. La sala, mira, 16 toneladas de Valencia es... sala de mediano aforo y se junta. Sala pensada desde el principio para hacer eso bien. Suena bien. Los anfitriones tienen claras las prioridades de cara a la gente que viene, que tal. Tienen variedad de programación, especial respeto por los artistas, miman al público, a los DJs y encima los técnicos son de élite. Es fantástico. O sea que, oye, la combinación, tenemos la gran suerte de tenerlo. Oye, me ha salido este ejemplo por vivir en Valencia y porque es que es verdad. Que si encima decimos que si no es la sala es el técnico, que no, si no es el grupo tal. Pero oye, en este caso, la combinación... Si no suenas bien ahí es porque eres malo, coño. No le eche la culpa al psicólogo ni al día ni a tener ese día un poco tal... Bueno, pues nos habíamos quedado en tus primeros grupos y cómo pasa uno... Es que hay una cosa que a la que quiero acabar llegando, ¿no? Y es cómo va pasando uno del campo amateur al campo profesional y si es muy diferente hacerlo en una ciudad relativamente grande como pueda ser Madrid o Barcelona, donde hay más contactos, hay más negocios que mueven directamente esto, o una ciudad como Valencia, que ya estaba de vuelta de cuando tuvo buen negocio, pero ya no... Hombre, Madrid, por ejemplo, claro, el tema está donde haya más sellos, donde haya también más movimiento, geográficamente ayuda. Yo te había preguntado un poco, ¿no?, cómo había sido el paso, estaba preocupado, ¿no?, de cómo había sido el paso de una banda de adolescentes, ¿no? El calendario, el tiempo, entonces llega un día que vas a una jam session, luego te vas a un local, luego no sé qué, ¿no? Y entonces a partir de ahí, quizá otro día pegamos un repaso, porque se nos está haciendo largo, quizá otro día pegamos un repaso más de tu historia, de toda esa ascensión, ¿no?
porque me interesa mucho, ¿no? Saber cómo las diferencias de ir metiéndose en el circuito profesional, de hacerlo en una ciudad grande, hacerlo en una ciudad mediana, pequeña, como es Valencia. Pero vamos, el caso es que esto te ha dado muchísimas tablas, porque luego a partir de ahí has rodado por Sí. todo el mundo. Ya había rodado antes de venir a Valencia y después de venir a Valencia he seguido, sí. Hay cosas que van independientemente del lugar en el cual tú te encuentres. Hay cosas que van contigo, para bien y para no tan bien. Una cosa que nos preocupa a casi todos los que nos dedicamos a la música y sobre todo a los músicos que se dedican a hacer salas, y en concreto las salas pequeñas. Pero vamos, hay muchos ámbitos que seguro que ahora yo me olvido, que están desamparados, por lo menos en un país como España y en concreto en una ciudad como Valencia. Pero pues, me gustaría saber cómo ha sido tu experiencia laboral en otros sitios y, no sé, empieza por donde tú quieras. Experiencia laboral a nivel legal. Sí, podíamos mirar muchas cuestiones. Podíamos mirar desde cómo se valora. Sí, claro. Desde el punto de vista estatal, claro. La cultura. Claro. ¿Cuáles son las obligaciones y los derechos que tiene un músico pues a nivel seguridad social, autónomos, lo que sea? Esa proporcionalidad o desproporcionalidad que vivimos. No sé, para el que no sea, que nos siga que sea de otro país, pues aquí realmente, no sé cuál es tu opinión, pero yo creo que vivimos en un sistema en el que si no llegas a un escalafón mínimo o a ciertos circuitos, el tipo de legislación que hay no te ampara o aunque sea vigente, la realidad del circuito está tan lejos de la realidad legal que ya se apaña la gente para hacer sus tramullas para poder sobrevivir. Mira, eso es uno de los eslabones en los cuales también el tema de amateur profesional, un momento en el cual cuando eres más joven no piensas en eso. Piensas en tocar y en hacer cosas y luego ya ves las prioridades y decides dedicarte a ello más al 100%, unido a la edad y tal, y te das cuenta de que, bueno, de que hay vacíos legales, o sea, que no es proporcional estar en un lugar del primer mundo y en Europa y ver que la legislación y todo el tema legal no está a la altura. No está a la altura y porque es una cuestión también de base, porque de cara a los derechos culturales de cada sitio, la gente lo asocia con el entretenimiento, con el ocio, no con cultura. Y hay carrera de bellas artes, y hay ministerios de cultura, y hay organismos, o sea que hay capital para ello, pero hay vacíos legales de cara pues eso, a pensar en una seguridad. Claro, no se concibe socialmente como un trabajo. Se cree el farandulero y tal, hasta que no ya tienes una edad y ves que estás ahí, ves que, al coño, que este va en serio, y encima se gana la vida con ello. Hasta entonces es una cosa que no... Bueno, que se tiene como un... es un hobby el que le ha dado forma o es un vago que no... Para no trabajar hay que trabajar mucho. Ahí se mezclan varias cosas, ¿no? Pero en este país en concreto es de educación de base, de cara al artista no se le tiene tanto como algo que o sea, que tenga su baremo a nivel legal, cómo cotizar, cómo... Que se contempla que es algo, por ejemplo, intermitente. Sí. Por ejemplo, que muchas veces trabajas en sitios diferentes. Sí. En otros países está contemplado, si no lo mismo si eres músico de orquestas, que si eres músico de rollo sinfónico, que si eres, claro, te mueves a un circuito más underground, en el cual, evidentemente, mucha gente empezaba a tocar, no pensaba que a los 30 años, ¿no? Y ahí fui ayer tocó Marc Ribot, un guitarrista muy peculiar, en el Cristo en Ladas, precisamente este domingo, y el lunes, ayer hizo una charla sobre música y activismo, de cara al tema en Estados Unidos, cómo estaba sindicado el asunto, el sindicato de músicos, pero que no contemplaba a los músicos que se movían en otros circuitos, porque claro, ¿cómo mides el tema de las salas? No es lo mismo que tocar en óperas, la gente que gana una nómina, que la gente que cobra y cotiza dependiendo de lo que... Es que es terriblemente complicado y se entremezcla el mercado, porque hay veces que dices, vale, legislo de una manera. Sí. Pero si luego, por la cultura, por la economía del país, porque no hay costumbre de pagar, porque no está financiado, no se contempla. Resulta que el dinero que hay no permite cumplir los convenios. Sí. Pero en teoría es un sitio de primer mundo y se mueve y hay una cultura y es una cosa que hay que
fomentar. O sea, hay mucho dinero metido en cosas muy de basura, muy de mainstream, muy de entretenimiento. Y hay una diferencia abismal con países que están muy cerca, que igual tienen más dinero, bien, pero también de ese dinero más dedicado a la cultura. Pero es que de base, socialmente, digamos que se toma en serio. Que sucede todo lo que estás... O sea, el gobierno lo tiene mejor legislado, los gobiernos gastan más dinero, la gente tiene una valoración... Se contempla, llega el punto de que llega, por ejemplo, una pandemia y la gente se ha quedado en pelotas. Músicos, técnicos, pipas... O sea, que digamos que no se contempla como algo que... Cada una pandemia. Es como una situación límite en la cual tal, porque te digo que otra cosa que es lo que sí me preocupa del asunto es que es lo mismo sea el gobierno que sea. He vivido gobiernos, he vivido la inercia de la dictadura, he vivido gobiernos de derechas, gobiernos más liberales, gobiernos con coalición de izquierdas. Sí, porque va todo unido. Y en todas partes ha habido este vacío. Hombre, ha habido el mundo del cine, incluso el mundo musical, claro que ha habido avances, pero no está a la altura de... Y cuando hay avances legales a veces no se pueden aplicar, ni se hace el seguimiento. Ni se hace el seguimiento, o no, porque no hay una educación. No hay una educación. Porque en esto hay tres formas de hacerlo, pienso yo, ¿no? O sea, o eres un trabajador por tu cuenta. ¿Cómo está la cosa en España de ser trabajador por tu cuenta, autónomo? Pues no es proporcional. La cuota más alta de Europa. El mínimo. Y encima, lo cual te obliga a ser autónomo intermitente, a tener que hacer tus trapicheos, cooperativas. Sin tener un paro, a no ser. Bueno, creo que sí que hay paro ahora, pero tienes que pagarte la parte, no lo sé, sin tener una jubilación así muy clara, no sé cómo está. Está justito. Sí que hay, creo que sí que hay tanto paro como jubilación, sí, pero está ajustado. Lo comentaba. Baja sí que hay, porque yo sí que me la cogí una vez. Sí, por la mutua. También depende si te pilla como autónomo o no. Es lo que es la segunda opción que tienes. Autónomo, yo soy autónomo intermitente y, por ejemplo, con la pandemia pillé algo del Estado. O sea, me senté en un pajar y me clavé la aguja. Los 2 días en los cuales, o sea, el fin de semana que se declaró la pandemia, ese estaba dado de alta. Me pilló. Y eso te vino bien. Si no hubiese sido así, no. No. Ya ves. Para pillar algo de pasta, algo que te solucione un tiempo, pero vamos, que no son migajas, o sea, no es... La segunda opción es que te den de alta. Sí, que te contraten, claro, pero que ya el efecto circuito, o que juegues otra liga. Y entonces, ahí hay una parte que siempre comento que me preocupa también, ¿no? Y es, bueno, es que los autónomos me parece que no es ni proporcional, pero bueno. No, claro. Pero vale, pongamos que una persona hace muchos conciertos y también le sale a cuenta con el IRPF, con el tal, que luego comentaremos. Pero ahí yo pienso que a veces o cambiamos la cultura, cambiamos el precio del ticket, por así decir, o si tú vas a un local que caben, ese típico sitio de poca gente, que le caben 60 personas, y tú compres los convenios y si traen en el bolsillo 10 euros, esto ya lo he dicho en un vídeo, pues son 600 euros y empiezas a cumplir los convenios, las altas, las bajas, no sé qué. Y a repartir con el camarero, el técnico, que la sala se pilla la parte proporcional de la electricidad y tal y cual, y dices, es que igual aquí no se puede hacer un concierto, o no se puede hacer un concierto que no sea de más de 2 personas, entonces, esto, ¿qué hacemos? ¿Cambiamos la mentalidad? La condición de la sala también de cara al sonido, hay sitios que son solo para acústicos. Bueno, pero ya no estoy hablando de eso, yo partiendo de la idea que se puede hacer, que esa es la segunda, porque igual no tiene las condiciones, en muchos casos no tiene, que la oferta a veces es mala además, porque es a donde voy. Solamente hay 2 soluciones, por no dar yo la solución. O sea, o cambiamos el precio del ticket o reducimos la oferta para que se llenen más, en el caso de los que caben más, pero en los sitios donde no caben más no hay solución. Hay cierto tipo de locales, por lo tanto, que es posible que se deba reducir, la oferta para que los que sí que dan las condiciones adecuadas o fidelizan público o suena bien y tiene especial programa con cierto criterio, que su única solución es subir el precio del ticket si no les cae más gente. Pero también lo que comentábamos antes de cara a la legislación, ya que si se pueden hacer las cosas bien y todo el tema, de cara a la ley, pues si aquí cabe tanta gente no se le puede aplicar la misma ley, los mismos impuestos ni el mismo tal que hay más precios de licencia que una sala grande o una sala pequeña. Sí, pero es que como estamos tan lejos de los mínimos. Claro.
Tiene un punto informal. Que esas diferenciaciones son como cuando tú estás poniendo los precios a tu negocio y un día se te ocurre la oferta del descuento y dices, es que no puedo hacer descuentos. Claro. Porque estoy tan bajo, yo tengo que, de aquí a un año subiré el precio y entonces haré descuento. Pero ahora no puedo hacer descuento. Entonces ahora esto que me estás comentando es que no podemos, todavía no estamos para diferenciar impuestos de unos y de impuestos de otros en algunos aspectos. Y la educación de la gente también. Porque no entra suficiente dinero. No exactamente. Pero que aparte la educación de la gente, que llega una crisis económica, como hace 10 años o 12, y sale lo de pasar la gorra o la gorra inversa. Y la peña, o sea, vamos a ver, si puedes comprarte algo de beber, si puedes comprarte tabaco y tal, y vas a ver un concierto, si se deja abierta la movida del precio, igual no es para que dejes una fortuna, y más si estás mal de pasta, pero un mínimo sí. O sea, 5 euros, 3 euros, 4 euros, ¿sabes lo que te digo? O sea, que también la gente tiene la educación de que va a pagar un algo y que requiere eso, y que si está caro, pues escoger sí o no. Pero si hay un mínimo que se contemple, no automáticamente escaquearse. Nos hemos acostumbrado a que la cultura es gratis. La cultura es gratis. Se puede piratear las películas, puedes... Luego llega una pandemia y la gente quita el internet, quita de las películas, los libros. Y sin embargo, paradójicamente, nos ha venido muy bien. Sí, hay que saber sacar nos ha venido muy bien. Ahora está la gente más dispuesta a pagar porque está precios precios más, te iba a decir relativamente altos, no, precios más justos. Sí, ha tenido tiempo de ahorrar este tiempo, sí. O no. Hay casos o es para que estamos todos. valorando mejor la cultura. Porque estoy viendo el sold out en muchísimos sitios. Hay ganas. Hay un poco de manga ancha también por parte de las instituciones. Hay tapón, entonces hay más oferta. Y lo cual hace que, oye, hay variedad, pero hay más ganas de invertir. O sea, se ha visto el plumero de, oye, que esta gente también tiene que vivir de... Entonces hay ese racaneo, hay una predisposición un poco más alta. A ver cuánto tiempo dura. Hay que aprovecharlo. Hay que aprovecharlo. De todas maneras, lo que tenemos que hacer es seguir subiendo el precio. Cada vez que veo, te lo comentaba antes, ¿no? Cada vez que veo un sold out, siempre digo cuánto dinero más podría haber costado la entrada. Sí. Si te quedas por vender una entrada, sabes que el precio ha sido justo. Sí. Si tienes un sold out, no sabes si te has quedado por vender una entrada o 30. Sí. Y podrías haber puesto el precio 3 euros más caro, 1 euro más caro o 5 euros más caro, nunca lo sabrás. Con el dúo Caifás, por ejemplo, que lo hacemos muchas veces en el Tulsa, un sitio así de minimaclet, de pequeño aforo, empezaba a quedarse gente en la calle. Entonces hicimos 2 pases. Y se empezó a institucionalizar, vale, trabajas el doble, pero oye, se justifica y van 2 sold outs. ¿Qué hacemos? ¿Un tercero? Pues no, ya no. Me da coraje. Pero bueno, yo qué sé. Más curioso tendrías que haber subido el precio, a ponerle igual sí, pero tener el mismo precio que Rosalía. Rosalía en las cuentas. No, el tema de... Fíjate, una cosa sensata que dijo Ramoncín una vez en una entrevista, que dice, claro, aquí, si las cosas están mal o hay estos vacíos legales, automáticamente la gente va al Ministerio de Cultura, que es el que hace de filtro el de tapón, y al fin y al cabo es el que tiene que pelearse pero a donde hay que ir a chillar es al Ministerio de Economía. Claro. Es el de Economía, o sea, el de Cultura, de acuerdo, pero depende de... O sea, y aparte del de Economía, a nivel gestión, lo que comentábamos antes, la gente a nivel educación, a nivel de calle, tener la cultura y el acceso a la cultura y tal como algo más allá del entretenimiento, del ocio. O sí, un poco de respeto. El paletismo también, de cosas fantásticas que pueden estar más cercanas, pero esto como viene de fuera automáticamente tal, que también lo hay. Combinaciones hay de todas y todas me parecen buenas, pero que hace falta una educación de base y a incluir en la lista de la compra de tu vida cultura y arte. Porque luego llega una pandemia, insisto, y no es únicamente llenar el frigorífico. Quítale a la gente las películas, los discos, los libros, los contenidos, el internet en esta época. Y te das cuenta de que, coño, que es una cosa de más primera necesidad, ¿no? Y hay quien interesa más y quien interesa menos, pero el punto es sentirte creativo. Es una manera de darte vida. Con mayor o menor pretensión, pero el hecho de hacerlo, de crear, y también de ser esponja de otras cosas. Es una cosa que yo creo que nos hace mejores. Y hace, sobre todo, te educa para que a quien se dedique realmente a eso se le tenga un respeto y una consideración. Entonces ya se le puede incluir en la lista más allá de torero, que es como venimos en la legislación. Sé que artistas y toreros. Pero sobre todo sin valorar el tiempo que hay detrás. Claro, claro. Sobre todo en la mayoría de profesionales, claro. Que parece que sea algo que hoy me levanta artista.
y hago así. Y este me ha salido solo porque he estudiado, porque he ensayado, porque llevo una preparación. Independientemente, también hay que ver... Hay muchas horas de a emborracharte, a ligar y a salir al escenario a jugar. Vamos a ver, si tú lo quieres ver así, pero no es todo con otras cosas. Hay cosas atrás, hay un trabajo detrás. Claro. Y kilómetros también. Pero por otra parte, ahora me preocupa, ahora me voy a poner del otro lado, porque está todo cambiando muy rápidamente y por otra parte el artista nunca se toma como, o sea, el arte, como con ese rollo del arte nunca a veces lo tomas como un trabajo en serio tú mismo, desde el punto de vista laboral, quiero decir, cualquier emprendedor se asesora, pilla una financiación, tiene, no sé qué, una campaña de lanzamiento, un plan de marketing. No conozco ningún músico que no haga cosas muy comerciales, de estilos muy concretos, que haya hecho mínimamente algo parecido. Sí. Que lo sabrá, ¿eh? Es que, pero en el momento en el cual eres creador y tienes una propuesta, ya eres, hablando el idioma así más genérico a nivel empresarial, ya eres emprendedor. Muy por supuesto. Yo tengo el doble papel, yo no sé dónde estoy, no sé, o sea, porque tengo propuestas que lanzar y que si cogen forma, pues igual hay que fichar gente y tal. Y también soy yo el que a veces soy fichado para otras cosas. Tenemos claro cosas. Que en todos los negocios de emprendeduría, en el mundo más o menos, el índice de fracaso está entre el 70 y el 80% en los 2 primeros años. Esto es todo. Esto no va a ser diferente. Arrancar, pero que, no sé, me considero pues, artista musical y trabajador de la música, tanto si estoy trabajando una propuesta más personal o una propuesta compartida o estoy trabajando para alguien. Entonces lo ves de todos puntos de vista, ¿no? No solamente el cantar y tocar batería, pero no, también el trabajar con o que trabajen para ti, ¿sabes? Entonces ves el punto de lo que comentas de esa legislación, esos roles. Pero ¿no crees que a veces también hay eso o sea, sí. que la sociedad y los gobiernos no toman en serio el arte, sobre todo el arte de base, ¿no? Fomentar la cantera de las cosas, ¿eh? Pero ¿no crees que también los mismos músicos no nos tomamos a veces la propia supervivencia dentro del mundo laboral de la música en serio? Sí. Y que es un poco una pescadilla que se muerde la cola, y también porque a veces es difícil empezar porque no es proporcional. Lo comentaba más Ribot, si no salís a la calle a luchar por vuestras tal, porque los de la ópera y los tal igual no lo van a hacer, eso ya llevan están sindicados de otra manera. Entonces hay gente que se va a aprovechar de tu talento con las plataformas digitales, que por un lado te dan visibilidad y te puede escuchar mañana un tipo de Australia lo que has grabado tú en tu estudio en la tarde anterior. Y vale, te has saltado los intermediarios, pero atención, que los intermediarios a veces también son necesarios de cara a cómo pilotar esa nave, para sacarle plata a la obra, para que no se lo lleve otro, para que no haya vacío legal, para que tus impuestos tal, para que todo eso es muy bonito mientras al final ganes dinero. Pero si al final cobras en likes, claro, estamos fastidiados. Claro. Comentaba una anécdota que con Malarias, a final de los 90, estar girando por Francia, hicimos unos cuantos conciertos por el sur de Francia, lo hicimos compartiendo cartel con una banda local, Root Boy System se llamaba, y 4 o 5 conciertos, y el último era en el sitio en el cual ellos vivían. Entonces cuando llegamos a ese lugar, llegó la prueba de sonido, y claro, llegaron pues las parejas y tal, y las familias. Y la gran mayoría de ellos, te estoy hablando de nosotros no tendríamos 30 años. Ellos más o menos igual, pero tenían su familia y tal. Coño, ¿y os habéis podido escapar estos días con familia y tal? Y eso que no haya habido grandes presupuestos. Y aparte bandas numerosas. O sea, que tenéis teniendo otros trabajos. Y dice, no. La mayoría de nosotros trabajamos de músicos. Claro. Hostia, no, es que aquí el Estado te da un dinero, sino... Lo cual no es el efecto de fomentar vagos, ni la paguita, ni la subvención de tal. No. Aquí si puedes demostrar que has hecho X conciertos al año, el Estado te va a pagar un sueldo y te va a compensar lo que no hayas ganado ese mes con algo para que, o sea, que se contempla tú, si quieres prosperar. Y nos mirábamos a nosotros como diciendo, si haces cuántos conciertos al año, dice, pues sí, digo, yo me acuerdo de decir, pero si nosotros llevamos bastante más conciertos en lo que va de año. Fíjate, y no vais a sobrevivir. Y no, o sea, que entonces, y ellos tienen esa mentalidad, además, o sea, que se tomaba en serio como un trabajo. Sí, es que es una pescadilla que se muerde la cola. Sí. No nos lo tomamos en serio. Pero es inversión también. También fue gracias a Jacques Lang, un ministro de Cultura en los 80 francés, que triplicó consiguió triplicar el presupuesto del Ministerio de Cultura para pegar ese brinco. Esos años de arranque. Luego ya se equilibra. Yo ya no me atrevo a hablar de estas cosas sin que haya un economista o algo que esté delante, porque claro,
A veces ponemos ejemplos de otros países donde dices, ya ves que seguramente aquí tienen más dinero que a saber de dónde lo sacan. Claro. Porque si tienes petróleo debajo o si estás haciendo fuera Pero unas importaciones que vienen de cuando la época colonial y entonces no sé qué. También, pero es la mentalidad también del asunto. Sí, por supuesto, pero la mentalidad y que tienes que tienes para repartir, que igual aquí hay y está en el sitio que no toca, ¿eh? Claro. Que eso seguramente también pase. Dices ese rollo excolonial, o sea, de acuerdo que la gente de base y tal, pero... Amancio, vamos a por ti. ¿Por qué no? ¿Por qué no hay más con grupos más rollo con Iberoamérica? Porque está muy lejos y todo es caro, pero de grupos de aquí y allí, y digo de allí a aquí, por cuestión de idioma, por cuestión estilística. ¿Por qué Portugal, tan cerca, tan lejos, no está tan bien metido en el circuito de cara a... ¿Sabes? Que hay el momento en el cual sales de casa, el taxímetro empieza a moverse. No, y hay cosas que ves que dices, esto se podría mejorar. Hay cosas que dices, no, aquí se vive muy bien por esto. Claro. Pero hay cosas que es obvio que es que... Hay gente que lo deja porque dice, no, porque no puedo, porque ya estás con familia y dice, a mí esto no me da de comer, ¿no? Conozco mucha gente que se ha pensado este año. Si no juegas con esa liga, si no juegas una liga que te asegure un algo... Pero no sabemos ser una piña para protestar juntos. No hay, cada uno barre además para su... Sí, el tema de los músicos de cierto circuito no hay una... No hay cohesión. No hay una cohesión y tal, y la gente está muy acostumbrada y muy asumido a esa precariedad. Porque llega a cierta edad y ahí ya tienen otras cosas, pero el efecto profesionalización, no únicamente a nivel vocacional, sino también a nivel respaldo de tu gobierno en un país, en una Europa, en un país de primer mundo, en el cual y encima cuando ves que el vecino, tal, y ves que tú no, y pagando la mayor tasa, entonces pues tienes que cambiar el chip y tal. Y sí, evidentemente, la raíz de lo que estamos hablando, temas que te preocupan, pues puede llegar a preocupar eso. Porque dices, que es que claro, si así, ya está, es que está muy bien echar la culpa a la pandemia o a 25 años de alcaldía de derechas. Hay cosas que no van en ahí. No. He vivido gobiernos de derechas, de izquierdas, y nadie ha abordado esto con... En serio, con de la verdad. Trascendencia. No niego que haya quien lo haya puesto sobre la mesa y quien lo haya intentado, se haya dado contra un muro y se hayan avanzado cosas. Pero realmente pasar la barrera, esa de la origen de la conversación y tal, no. Yo creo que no se quiere ni siquiera tomar conciencia del asunto. No, sí, tienen unos lados cubiertos con el cine, con el tal, que volvemos a lo mismo. Pero por los del cine en su día también se plantaron. Pero claro, y además el cine ya tiene unas subvenciones y ya tienen un presupuesto, entonces por lo tanto pueden legislar y cumplir. Porque es que aquí el problema es que igual ahora llega alguien que entiende y dice, no, si esto lo tenéis legislado. Y ya, pero es que echa números, si es que no se puede cumplir. ¿Pero por qué este país? Dices, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo se aborda? Entonces, hay espejos. ¿Cómo lo hace este país? ¿Cómo lo hace este otro? ¿Cómo hace? A ver, esto encajado en otro. Hay genio y dinero. Uy, es que para esto haría falta, vete a cagar. O sea, si en teoría, yo entiendo que él tiene más dinero, lo haga más, y nosotros, y tengo una tradición y lo haga más, y nosotros tengamos menos y se haga menos. Pero de ahí a que ayer lo lleven haciendo décadas y aquí no se haga nunca, oye, no me jodas. Y luego estás viendo que están robando mucho y que sea mucha pasta por muchos. Por favor, o sea, que entre a jugar porque es una realidad de cada día. Es un gremio que... ¿Qué te llama a ti más la atención? O sea, porque pues el trato con los autónomos, el trato con los músicos en la calle, por ejemplo, que esa es otra que se puede hablar. Me gustaría un día a ver si invito... yo tenía un amigo que vivía en una Escocia de tocar en la calle, que se ponían siempre y tocaban netas. Y en Irlanda es impresionante cómo está la cosa. Y estamos hablando de sitios que la mayoría de los meses del año está lloviendo. Un país como este... que de los 12, una ciudad como Valencia, que de los 12 meses del año, 9 hay sol, la cantidad de cultura de calle, de teatro, de poesía, de música, o sea, decir, de cosas interesantes, diferentes propuestas, de estar, pero el clima acompaña. Y luego siempre creo que está un poco también enfrentado el rollo de repente a lo mejor el ayuntamiento y dices, vale, bien, vais a tocar, pero... en ciertas condiciones. Claro. Y entonces ya la burocracia que hay que cumplir. Sí. Y luego nosotros por otra parte, no, pero es que a mí no me tienen... ¿Quién me tiene que valorar? Porque igual te lo pondrían fácil, igual habría mucha gente que no estaría dispuesto ni a hacerse un vídeo para enseñarlo, pero tú no puedes permitir que todo el mundo vaya tocando por la calle sin demostrar mínimamente. Claro, es que el nivel... Pero tampoco puedes poner una burocracia imposible de... Y si te pones a cerrar salas, pues oye, que igual es que esas salas no joder, a este concejal ha sido un cabrón, que pues sí, lo has porque se ha puesto en contra de la cultura y te toca, y los vecinos que tal, y te toca y tal, pero también es que había algunas salas que igual no cumplían tal, entonces hay que pasar esa barrera. Bien, ya se pasó.
Y Ahora, si quieres, ¿ahora qué? perdona que te Claro. acuerdas. Y si quieres que esa sala que ha invertido un dinero en no molestar, en tener un buen sonido, en funcione, es muy molesto que haya gente que se esté aprovechando a lo mejor de el descanso de los vecinos para sacar lo suyo y que, vamos a ver, y sobre todo y que al otro no le llegue. Claro. Eso son cosas muy complicadas. Sí, a ver, ya son cosas más del azar y de circunstancial. Pero yo creo que fuera de España es que es una cuestión global, que es una mentalidad también, en todos los aspectos, por parte del local, por parte del músico, por parte de los gobiernos, el de la gobierno, alcaldía, por sí. parte de... Aquí, por ejemplo, este gobierno que esté no se pasa pantalla. En otros lugares, el gobierno que esté, eso ya está establecido. ¿Sabes? Claro. Es como Si es que hay cosas que... como el divorcio. En su época, los del Partido Popular, el divorcio, por supuesto, ¿no? Pero ahora ya ha pasado el tiempo, sí. Si ahora el Partido Popular llega al gobierno, como ha llegado, aunque en su día protestase, ya no lo quiere quitar, porque es una cosa que es por muy católico, pero porque ya está establecido socialmente. Es que esa es la gran barrera, que hay que establecer las cosas, y eso hay que ganarlo, y luego ya no ceder un paso atrás, sino avanzar. Y creo que aquí las cosas están desproporcionalmente jodidas con eso. O sea, un país, insisto, de primer mundo, de Europa, con un rollo cultural, que los vecinos lo tienen, y que se ha desproporcionado el vacío que hay con los ministerios, con la tasa de autónomos más alta de Europa, cuando en realidad el nivel es más bajo, en vez de proporcionalmente a lo que ganes. Circuitos de tal, cobrar en negro. Y si te pones a hacer números, automáticamente ya se va el dinero, ¿sabes? Y muchas salas quedarían fuera de tal. Entonces no podrían programar porque su aforo no da. ¿Y qué pasa con los sitios pequeños? ¿Dónde empieza la gente? Los alquileres de salas. O sea, es que hay diferentes circuitos que bueno, que eso, que vas lidiando, vas viendo y vas confrontando tu circuito y tu dejarte sorprender e inevitablemente, como venimos comentando estos minutos, la comparativa con otros sitios, lo que te vienen a contar, como Mark Ribot ayer, lo que te vienen a contar y lo que tú has ido viendo. Y joder, tío. Sitios en Italia en los cuales tú das el mismo concierto. Si lo haces en acústico, que si haces en eléctrico, y ya cambia la legislación totalmente. ¿No? Claro. Es que si te enchufas, aunque sea la misma guitarra eléctrica, tal, cuestión de volumen, ¿no? Ya la SGAE, la SIAE, ya cobra, ya el garito tiene que pagar tal, no sé qué, tal. Si lo tocas en acústico ya tiene un punto de amenización que automáticamente ya no pagas. O sea, que hay fronteras también Y luego, ridículas. y luego el seguimiento de todas esas legislaciones. Sí. Que, y el asimilarlo. que es muy fácil pedir una licencia en este país, digo, de ultramarinos. Sí. Dejar de servir, empezar haciendo como medio restaurante, al final dejar de servir las latas y terminar haciendo conciertos y poniendo cubatas. Por ejemplo. Sí. Entonces, claro, mientras no te llegue alguien a ver si... entonces a esta persona no le preguntes si ha dado de alta al que está ahí. Al que está ahí tocando. Luego, cuando aparecía en un festival de las GAE, que parecía el sheriff de Nottingham, pues yo qué sé, pues igual la gente no está acostumbrada, pero pues, ese tío viene... O sea, es cuestión gubernamental, está legislado. Va a ver que se cobra y tal, porque eso luego va a revertir en las bandas. O sea, por supuesto. De hecho, yo conozco casos de gente que ha tocado en el Rototom y el plus que se ha llevado a los 6 meses, cuando se ha hecho la liquidación de SGAE, por haber estado tocando temas propios delante de no sé cuántas mil personas que habían pagado un ticket relativamente importante, pues era interesante. Era interesante. Era interesante. Sí. O sea, bueno, chico, pues ha sido... un placer para mí. Ha sido un placer para mí. He disfrutado mucho. Yo también. Creo que vamos a despedirnos. Pues he conseguido hablar menos que tú, creo. Hemos conversado y se ha hecho ameno. Yo creo que los oyentes lo agradecerán. Espero que lo que hayamos comentado sea útil, aporte, entretenga, invite a pensar o no. Y como bien has dicho, pues un placer, Pablo. Un placer. Gracias a todos y todas. ¿Qué día llevamos de teléfono? Como decía Gracita. La verdad... Madre mía. Eso he sido yo. La verdad que se ha cortado. El audio lo tengo, así que aunque sea en plan South Park te podré dejar el final del audio del otro, ¿sabes? Sí, me consuela. No, pero bien, oye, que muy a gusto la conversación y un placer compartir contigo estos minutos, Pablo, y que, oye, que si los oyentes lo agradecen o el resultado ameno y alguna cosa hemos aportado, pues... mejor que mejor. Yo he estado muy a gusto y ha sido todo un placer. Bueno, ha sido un placer estar contigo, aprender de tu experiencia
Igualmente. Se nos han quedado 1000 cosas en el tintero, así que espero que Volveremos. algún día Será un volvamos placer. a repetir y charlemos más de todo esto y me cuentes sobre todo tu experiencia trabajando ahí fuera, a ver si conseguimos mejorar de alguna manera Cuando la quieras. conciencia para que las condiciones laborales de los músicos. Por lo menos contarlo y tal. Y a ver qué pasa. Pues muchas gracias, Antonio José Iglesias. Muchísimas gracias, don Pablo, un placer. Chao a Esto todos. ha sido todo. Nos vemos en Sesión Estudio 4. Hasta la próxima.